Buenos días, mi nombre es Laura Bahamonde, soy profesora en la Universidad Carlos III de Madrid de Derecho Constitucional y quiero agradecer la oportunidad de participar en este primer congreso dedicado a la innovación docente en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas. Mi reflexión, mi objetivo pretende ser una aportación personal acerca de la experiencia que hemos vivido recientemente de virtualización acelerada de la docencia, la llamada enseñanza remota de emergencia durante el curso 2019-2020 y cómo esa virtualización abrupta generó una serie de retos para los diversos roles docentes que tienen contacto directo con la implantación de la docencia sobre el alumnado. Yo tuve la suerte o la responsabilidad múltiple de ostentar en aquel momento 3 roles docentes diferentes que me supusieron retos diferentes a la hora de abordar la aplicación práctica de esta virtualización de la docencia de manera abrupta o acelerada. Y quiero compartir con todos aquí las dificultades, los obstáculos que me encontré, pero sobre todo las enseñanzas que he podido extraer de esa condición múltiple, esa responsabilidad de 3 roles docentes diferentes en una misma persona y ante una misma situación compleja, como fue la aplicación práctica de la enseñanza remota de emergencia. 3 roles docentes, el de responsable de titulación, el del coordinador de asignatura y el de responsable de docencia en los grupos, que exigían el desarrollo de habilidades y la selección de prioridades diferenciadas. El objetivo que pretendo con mi comunicación, con mi ponencia, es, partiendo siempre de la comprensión de la innovación docente o de la profesionalización docente como la preparación para la solución de problemas, de dificultades que aparecen dentro de la labor docente y partiendo no solo del propio autoconocimiento, sino de compartir experiencias y construir un conocimiento colectivo, pues partiendo de esa base y de esa concepción que yo tengo de la profesionalización docente y de la innovación docente como un camino para la mejora de la calidad educativa, lo que he pretendido aquí es hacer un ejercicio de introspección, de autoanálisis en perspectiva crítica de la labor que yo desempeñé durante ese curso 19-20 en esos 3 roles docentes y compararlo luego también con el curso posterior que todavía estamos viviendo, el 2021, para trazar una comparación entre el curso 19-20, el de la llamada aplicación de la enseñanza remota de emergencia y que se caracterizó por no disponer de tiempo para la planificación y el diseño, fuera por tanto de los estándares de lo que llamamos innovación docente, y compararlo, como digo, con la experiencia que estamos viviendo, este curso 2020-2021, el de la nueva normalidad, en un escenario ya diferente, donde sí ha habido capacidad de planificación y diseño y caracterizado por modelos docentes ya no enteramente remotos, sino de tipo bimodal, híbrido, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esa comparación de las experiencias de estos 2 últimos cursos, extraer conclusiones para el futuro. En cuanto a la metodología, como digo, parto de una reflexión personal, autocrítica, una especie de diario sistemático como digo, de los obstáculos y de los retos emprendidos en estos 2 cursos, sobre todo trazando esa comparación entre el curso 19-20, en el que no hubo oportunidad de planificación, frente al actual en el que nos encontramos, en que sí dispusimos de esa capacidad, aun si bien en un contexto de enorme incertidumbre. Las reflexiones a las que yo llego son las propias de una profesora de Derecho Constitucional. Creo que pueden ser aplicables a cualquiera que se dedique al derecho público y en general a cualquiera que trabaje en el ámbito jurídico, incluso
tal vez para cualquier rama de las ciencias sociales. Creo que las lecciones que extraigo pueden ser útiles para compartir, discutir y en última instancia para mejorar la calidad educativa, ¿no? Y lo hago, como digo, a través de la comparación de estos dos últimos cursos. En el estudio, la reflexión sobre ambos cursos, lo hago, como digo, desde la óptica de los 3 roles docentes que yo vengo ostentando y que creo que es un enfoque necesario, ¿no? Lo reiteraré al llegar a las conclusiones, pero creo que es necesario abordar la virtualización de la docencia siempre a través de este triple enfoque docente. Porque no son iguales las perspectivas del responsable de titulación, del coordinador de asignatura y del profesor responsable de los grupos. Como responsable de titulación, en el momento en el que me vi inmersa en la aplicación de la enseñanza remota de emergencia, mis objetivos o mis prioridades eran, desde luego, que esa virtualización total, esa conversión de la docencia de manera abrupta en remota no afectase o no supusiese un problema para el mantenimiento de los objetivos docentes planteados en la memoria de verificación, si bien a través obviamente de la adaptación de las actividades a ese nuevo escenario digital. Como responsable de titulación, en mi caso particular de un máster de orientación profesional, la principal problemática era casi de tipo logístico y era conseguir que los profesores, muchos de ellos externos, académicos y no, sino del mundo profesional, que se habían comprometido a participar en la docencia del máster, pues conseguir que aceptasen el reto de hacerlo en este formato virtual desde sus domicilios. Y en este sentido el trabajo con los coordinadores de las diversas asignaturas fue muy importante para conseguir fidelizarlos y convencerles de seguir adelante. He conseguido eso, es decir, conseguido que el mantenimiento de la actividad dentro de una cierta normalidad y que se podían conseguir o mantener los objetivos previstos inicialmente desde el punto de vista docente. Otro de los grandes ejes fue la adaptación de la evaluación. En este sentido, nuestras autoridades académicas nos autorizaron a dar un mayor peso a la evaluación continua del previsto inicialmente en las fichas de las asignaturas, de manera que se diese más importancia al trabajo del día a día, incluso al trabajo ya realizado a través de prácticas todavía durante la docencia presencial que se había podido producir en ese inicio de cuatrimestre. Y por tanto, como digo, adaptando la ponderación de la prueba final de manera que hubiese un mayor equilibrio entre el esfuerzo del día a día y ese control final. Y también como responsable de titulación y como reto a la virtualización, hube de afrontar el impacto sobre los programas de prácticas y la elaboración de los trabajos fin de máster. Probablemente las prácticas fue el elemento más afectado por la virtualización de la docencia y por todo el contexto generado por la pandemia, por el COVID-19, en el sentido de que nuestras entidades colaboradoras fueron reticentes a aceptar alumnos en un contexto así y obtuvimos pocas prácticas y en algunos casos exigiendo en todo caso la presencialidad una vez que ya se pudieron retomar las actividades presenciales. En cuanto a la elaboración de trabajos fin de máster, también hubo que hacer adaptaciones debido a que los alumnos en aislamiento domiciliario tenían mayores dificultades para el acceso a materiales para su investigación y el contacto con el tutor tenía que hacerse siempre dentro de los márgenes de la virtualidad. Como coordinadora de asignatura tuve también que llevar a cabo una adaptación de la docencia de esa asignatura que yo coordinaba. Para ello fue muy importante la comunicación de nuevo con los profesores responsables de la docencia en los diversos grupos. El principal objetivo era mantener un equilibrio en la adquisición de conocimientos por parte de todos los grupos y la coordinación del examen final, de la prueba final, para garantizar que todos ellos se enfrentaban
a una misma prueba y por tanto había una situación de igualdad de armas o de equilibrios entre los distintos grupos, sin perjuicio de la libertad de cátedra que asiste a cada profesor a la hora de conducir como mejor considere la asignatura dentro del margen de la ficha de la asignatura, que sí es común y que sí está centralizada o elaborada por el coordinador. Como coordinadora quiero destacar el papel que desempeñaron en su momento tres medidas implantadas para de algún modo planificar, si es que se puede llamar así, dentro de lo acelerado que fue todo, y también evaluar, sobre todo evaluar los cambios y los ajustes emprendidos. Estas tres medidas fueron las adendas COVID a las fichas de la asignatura, en las que se introdujeron los cambios o los ajustes producidos en las asignaturas respecto a las previsiones iniciales en un escenario de normalidad, y que permitieron también comunicar a los alumnos y al resto de la comunidad universitaria pues esos cambios. También considero importante la inclusión de una pregunta específica en las encuestas de evaluación docente relativa a los ajustes realizados por los profesores a causa de la pandemia y la adaptación a la docencia online, que evidentemente nos aportaron mucho feedback de cómo habíamos gestionado esa situación tan crítica, y por supuesto la convocatoria extraordinaria de comisiones académicas monográficas en las que se evaluó de manera exclusiva los impactos del COVID en la docencia y se analizaron los resultados de esas encuestas específicas. Un trabajo, como digo, muy importante para extraer enseñanzas para el siguiente curso, el que estamos viviendo, el de la nueva normalidad del 2021, que si bien se ha caracterizado por modelos híbridos o bimodales, pues en la medida en que todavía ha necesitado de un gran apoyo audiovisual, pues las enseñanzas del curso o del cuatrimestre anterior, mejor dicho, pues fueron especialmente importantes. Como profesora responsable de grupo, pues mis inquietudes eran la adaptación de mi docencia sobre mis grupos, sobre aquellos de los que yo era responsable, tanto de las clases magistrales o más teóricas como de aquellas de contenido práctico en grupos más reducidos. La transformación total al formato remoto hizo que, bueno, las clases magistrales pues sufrieran menos alteración en la medida en que suelen ser pues más expositivas por parte del profesor. Sí que me esforcé más en proveer de materiales a los alumnos, materiales para el seguimiento de la sesión y materiales para el estudio posterior de la asignatura, teniendo en cuenta también que no tenían acceso a bibliotecas y a materiales en formato papel que no tuvieran ya previamente en su domicilio, y por lo tanto facilitándoles recursos en formato electrónico a través del catálogo de la biblioteca de la universidad, que permite el acceso a manuales o incluso también conduciéndoles a otro tipo de recursos como pueden ser videoclases, y en este sentido fue importante la labor que agradezco de la Asociación de Constitucionalistas de España, que hizo una antología o recogió los enlaces a recursos elaborados por diversos compañeros, socios o iniciativas, como por ejemplo de la UNED con sus glosarios en vídeo, etcétera, y que podían ser especialmente útiles para los alumnos ante la falta de materiales tradicionales en papel. En cuanto a la docencia práctica, esta fue un poquito más compleja. Hubo que adaptar la dinámica o la naturaleza de algunas prácticas. Yo suelo trabajar con prácticas de elaboración en grupo y exposición oral. Mantuve a grandes rasgos la dinámica, pero cambiando algunas prácticas. Hube de prescindir de grandes formatos de debate y preferir otro tipo de contenidos prácticos pues más orientados al estudio de jurisprudencia, de casos, planteamiento de casos reales o ficticios sobre los que discutir, trabajando todavía en grupo porque las herramientas virtuales así lo permitían, pero bueno, cambiando algunas actividades, adaptándolas al escenario virtual, pero siempre buscando la dinamicidad y la utilidad y la complementariedad de estas clases prácticas con lo visto en las teóricas. La evaluación también hubo de ser adaptada,
los porcentajes o los equilibrios internos entre los porcentajes de evaluación continua y examen final. Y ya para ir cerrando, hago esta comparativa de ese escenario de aceleración de la virtualización, lo comparo, como digo, con lo vivido ya en el curso 2021, donde ya tuvimos una cierta presencialidad, por lo menos en el grado, donde partimos de un escenario de docencia híbrida, donde las clases magistrales continuaban siendo online, pero las prácticas en formato presencial en el aula, con todas las garantías de seguridad, evidentemente. Y en los cursos de posgrado, pues cada máster eligió el modelo docente que mejor se adaptaba a su perfil de alumnado, y tuve la posibilidad de vivir escenarios diferentes, o de modelo totalmente remoto o docencia bimodal, con alumnos en el aula y alumnos en remoto desde sus domicilios, ya que no podían incorporarse de manera presencial por las restricciones de movilidad del COVID, y con emisión síncrona simultánea desde el aula de la sesión. De la comparativa con el curso anterior extraigo como conclusiones la premisa de que es fundamental que haya una formación suficiente a los docentes sobre los recursos audiovisuales disponibles, las herramientas a su disposición, en la medida de lo posible planificar y ajustar con coherencia, con orden, y sobre todo la importancia de la presencialidad, o al menos en ausencia de presencialidad, de la comunicación fluida tanto con los alumnos como con los pares. Hubiera sido imposible afrontar el reto de la virtualización de la docencia de manera satisfactoria sin una comunicación fluida entre los pares, los coordinadores de asignatura, los profesores responsables, los responsables de titulación, cada uno desde su posición, su responsabilidad y sus prioridades, pero la comunicación entre todos ellos, y por supuesto la comunicación en todo caso con los alumnos, dando transparencia y a los ajustes, y también recibiendo feedback sobre esas adaptaciones para poder reajustarlas, readaptarlas y hacer así que el curso 2021 fuese mejor o más satisfactorio en términos de calidad educativa que el anterior, precisamente por las enseñanzas extraídas de los meses previos. Como conclusión, por tanto, fundamental tener en cuenta los diversos roles docentes que aplican de manera directa sobre el alumnado el nuevo escenario virtual, tener en cuenta ese enfoque integral y tomar en consideración que cada uno de esos roles tiene prioridades diferentes o retos diferentes a los que enfrentarse ante la tarea común de la virtualización, todos ellos orientados o siempre bajo la búsqueda del objetivo o la consecución de la excelencia académica y la mejora de la calidad educativa, pero con enfoques diversos que deben ser considerados todos ellos. Y por otro lado, también tener en cuenta que el apoyo tecnológico, el apoyo audiovisual es fundamental, pero creo que hay que resaltar su carácter subsidiario o complementario al servicio del docente y de su esquema docente, de su esquema pedagógico, y nunca al revés. Creo que es el profesor el que tiene que utilizar las herramientas a favor de su esquema docente y de su manera de enseñar, que siempre puede mejorar y puede verse potenciada con estos recursos, pero creo que el profesor no debe ser un esclavo de esas herramientas, y que en todo caso su mayor o menor presencia debe estar ajustada a las necesidades y a las posibilidades de presencialidad, que creo que es siempre el mejor escenario educativo, porque es el que permite un contacto y un vínculo más estrecho con el alumno y con los pares, que son las premisas de la excelencia. Me someto a la discusión de los compañeros y muchas gracias por acogerme en este foro.